Buen día, les habla Daniel Vargas. La intención del video es poder mostrar los resultados para el proyecto de Machine Learning. El proyecto se ubica en el ámbito de la salud, principalmente en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, por sus siglas en inglés ALS, y el objetivo del proyecto es realizar un modelo de aprendizaje supervisado que clasifique personas con ALS y personas sanas y que identifique las variables que mejor aportan al funcionamiento del modelo. Inicialmente se presenta un contexto de la enfermedad categorizada como una enfermedad rara porque cuenta con 4 a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Se expresa principalmente en hombres y personas con edades entre los 50 y 70 años. La base de datos se obtiene de la plataforma Kaggle, donde ya viene de algún modo preprocesada. Es una base de datos .csv que cuenta con una de las variables categorizando la enfermedad como ALS con valores de 1 y personas sanas con valores de 0. Luego se carga la base de datos y se muestran algunas de las características de la base de datos que son variables básicamente acústicas de la voz para cada uno de los participantes. Luego se muestra cuáles son las características conceptuales de la base de datos que obtiene básicamente medidas de estabilidad de la voz, calidad de la señal, características espectrales del habla, cambios en los coeficientes espectrales y algunas variables complementarias. La base de datos cuenta con 64 entradas de datos u observaciones, 135 variables, de las cuales 131 son decimales, 3 son variables numéricas y una variable categórica. Lo que se hace posteriormente es que se elimina la variable de ID porque no aporta al modelo, luego se transforma la variable categórica a una variable numérica y luego lo que se hace es que se realiza una matriz de correlación donde se muestra precisamente que variables como Gimmer y Shimmer y variables como Harmonics presentan amplia correlación, lo que puede indicar precisamente que elementos acústicos como la estabilidad y calidad del sonido pueden tener relación con el modelo de clasificación. Posteriormente lo que se realiza es la limpieza de los datos, se eliminan valores nulos o valores NA. Se destaca que existen 124 valores outliers que no se eliminan porque pueden precisamente explicar la clasificación de personas con ALS. Aquí algunos box plot que muestran los valores atípicos y una gráfica que hace el conteo de los valores atípicos por cada una de las variables. Se destaca principalmente que las variables harmonics son las que tienen mayor número de outliers, lo que puede relacionarse con elementos principalmente de la calidad en relación al modelo de clasificación, puede tener alguna incidencia. Luego, en el proceso de modelado se hace la partición de la base de datos en valores de prueba y valores de entrenamiento. Luego se realiza un proceso de eliminar los NA, se entrena el modelo y luego se hace un proceso de normalización para que todos los valores queden entre 0 y 1 y se reduce la dimensionalidad, obteniendo al final 32 variables a partir de ese modelo de PCA. Se realizan 4 modelos, uno es el modelo de regresión logística, luego Super Vector Machine, Random Forest y un modelo de XGBoost que es precisamente un proceso de árbol de decisión más robusto y se utilizan métricas como F1, Recall y ROC-AUC. Aquí se muestra el proceso de cada uno de los modelos y en la siguiente gráfica se destaca la comparación de los resultados de estos modelos. Aquí se establece que ROC-AUC va a ser la métrica que mejor exprese la precisión del modelo porque es más robusta y más amplia. Se establece que para todos los modelos, casi que, bueno, 3 de los 4 modelos expresan la misma precisión en ROC-AUC, por lo cual se requiere hacer otro proceso de validación. Se hace uso de la validación cruzada, en donde se obtiene precisamente que el mejor modelo, en este caso, es Super Vector Machine, seguido por la regresión logística, porque son variables que son más estables. Y aquí la prueba muestra precisamente que Super Vector Machine es la que tiene el mayor porcentaje de precisión con el 84%. En ese sentido se reentrena el modelo posteriormente con Support Vector Machine y lo que sigue es que se obtienen resultados para la clase 1 o personas con ALS de precisión de 1, recall de 0,67 y F1 de 0,80 con una accuracy del 85%, lo cual establece que el modelo clasifica con el 85% de precisión. Cuando se corre la matriz de confusión, se obtiene precisamente que el modelo clasifica adecuadamente 7 de las personas sanas. Ninguna persona sana la clasifica como una persona con la enfermedad de ALS. En los aciertos clasifica 4 personas con la enfermedad de ALS como correctamente con la expresión de la enfermedad y se equivoca en 2 casos de 2 personas que tenían la enfermedad de ALS, las clasifica como personas sanas. Al final el modelo funciona mejor para clasificar personas sanas,
pero las personas con ALS en el 85% de los casos los clasifica bien, siendo que 2 de cada 3 personas son correctamente clasificadas con la enfermedad de ALS. Luego se identifican cuáles son las variables más importantes dentro del modelo, haciendo un proceso de regresión logística, donde se obtienen precisamente variables como CCI y PBI como las más importantes y se valida con otro modelo de Random Forest para ver cuáles son esas variables más relevantes. Se obtiene PBI y PFRA como las más importantes. Luego, para una lógica explicativa de las variables, se corre un modelo de árbol de decisión donde hay coherencia con los dos modelos realizados previamente, porque PBIA es la variable que mejor explica la clasificación de los datos o la división de los datos. Es de hecho la variable raíz y se muestran dos escenarios de interpretación. Uno, en donde cuando los valores obtenidos son menores a la métrica, se pueden obtener personas sanas, y cuando los valores obtenidos son mayores o los valores obtenidos en PBI son mayores a la métrica, se obtiene mayor probabilidad de casos de ALS. Y algo interesante es que PBI en conjunción con la variable DCCI explica 18 de los 25 casos probados de ALS, lo que quiere decir que explica un poco más del 50% de los casos de ALS. Al final, los resultados muestran una lógica en la progresión natural de la enfermedad, en donde inicialmente se afecta la voz, seguido por la estructura de la voz y finalmente la calidad y variabilidad de la voz. Entonces son coherentes los datos con el progreso natural de la enfermedad, y las conclusiones son que Support Vector Machine es el mejor modelo para clasificar datos acústicos de ALS. El modelo clasifica de 2 a 3 personas, 2 de 3 personas con ALS, entonces es un porcentaje del 85% de precisión para la clasificación, que la pérdida de control neuromotor es una de las variables que mejor explica los elementos acústicos en ALS, que es la variable raíz dentro del árbol de decisión, y valores como PBI y DCCI explican un poco más del 50% de los casos de ALS. Se puede seguir fortaleciendo los modelos agregando datos biológicos, pero es una medida interesante muy próxima para poder entender o aportar el proceso de diagnóstico de la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Muchas gracias por el tiempo, buen resto de día.